Buenas tardes, estimados estudiantes de la Maestría en Integración Latinoamericana. Comenzamos esta asignatura de Relaciones Económicas Internacionales y lo primero es, junto con darles la bienvenida, transmitirles mi deseo de que esta sea una buena asignatura que les aporte conocimientos que les ayuden a comprender el mundo contemporáneo desde la perspectiva de las relaciones económicas internacionales, haciéndolo en el contexto de lo que nos es posible en estas condiciones de pandemia. Con el fin de hacer entonces más amena este curso que debemos dar online, he reordenado metodológicamente el programa. He incorporado algunos videos, este será el primero, que es introductorio, y también voy a incorporar distintos PowerPoints que nos ayuden a entender y a hacer más ágil nuestra asignatura. Las relaciones económicas internacionales forman parte o integran un área del conocimiento más amplio que son las relaciones internacionales. Desde distintos enfoques y abordajes teóricos, principalmente desde el mainstream, o lo que se llama el pensamiento económico convencional, influido por el pensamiento liberal, se insiste en separar como compartimentos estancos los aspectos económicos de los aspectos políticos del sistema mundial. Las relaciones económicas internacionales constituyen un área de estudio que abarca distintas esferas de las relaciones entre los estados, también con injerencia de otros sectores, de otros actores no estatales, que se basan en políticas frente a esos actores estatales, que son institucionales, es decir, responden a la institucionalidad o la forma de organización económica y social del tipo ideal de Estado, a las políticas públicas y también a las políticas o intereses de los privados. Relaciones económicas, entendidos como comercio e intercambio, existen desde hace miles de años. Desde la visión del materialismo histórico, han existido en la historia diversas formaciones económicos sociales, es decir, un tipo histórico de sociedad basado en determinado modo de producción, o la forma en que se organiza la actividad económica de un territorio determinado, cómo se organiza su economía para producir bienes y servicios y cómo se organiza su distribución. Estas formaciones económico-sociales se caracterizan y diferencian entre sí por la forma de la propiedad comunal, privada, pública, por el tipo de Estado, por las relaciones sociales de producción, por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, por las características de las relaciones culturales, que también son influidas por las cuestiones religiosas, las características tecnológicas y otras de menor alcance. Estas formaciones económico-sociales han ido evolucionando a través de la historia, desde la sociedad primitiva, la sociedad esclavista, como la conocimos por la historia de Roma, por ejemplo, el feudalismo y el capitalismo. Pero el capitalismo, con sus poco más de 500 años de existencia, ha transitado distintas esferas, distintas formas, distintas características, desde las primeras manifestaciones que fueron del mercantilismo
hasta la expansión global de dominación caracterizada como el imperialismo, hasta los tiempos presentes de globalización y mundialización. El pensamiento convencional y el liberalismo separan las relaciones económicas de la política y explican las relaciones a través de teorías. En las ciencias sociales, por tanto también en la economía, la teoría está llamada a brindar una explicación de por qué y cómo han ocurrido los hechos, hacer su descripción y hacer algunas conjeturas acerca de su comportamiento probable en el futuro. La teoría de relaciones internacionales en general, como objetivo, apunta a interpretar desde las ideas y las prácticas cómo se entienden las relaciones entre los estados y entre estos y otros actores en el marco del sistema internacional. Esta definición contiene, sin embargo, algunos errores que derivan de su generalidad. Justamente, explicar y comprender esas supuestas malas interpretaciones o simplemente interpretaciones formuladas a propósito, con el fin de influir en las mentes de aquellos que reflexionan o de aquellos que toman las decisiones en nombre del Estado respecto de las cuestiones que vinculan al país con el sistema internacional, debe ser nuestra preocupación e interés. Es el ethos, es decir, la forma de pensar, cómo se entiende este complejo entramado de relaciones llamadas económicas entre los países. Si nos ubicamos desde nuestra perspectiva, nuestro ethos, es decir, nuestra forma de pensar, desde nuestra perspectiva, como países subdesarrollados, dependientes, irrelevantes en el orden del poder político, económico, militar y tecnológico del orden mundial, tenemos que revisar los asuntos internacionales. ¿Cuáles serían esas malas interpretaciones? En primer lugar, suponer que todas las unidades llamadas estados tienen las mismas calidades, iguales capacidades, similares objetivos y defienden similares intereses. La segunda, suponer que esas capacidades fueron producidas bajo condiciones análogas para todos los estados. La tercera, suponer que todos los estados se conducen por los mismos intereses, pues su punto de partida, es decir, el origen como estado independiente, es similar. Y la cuarta de estas malas interpretaciones es que como consecuencia, el punto de partida analítico es el mismo para todos y que las ideas sobre el sistema internacional son comunes para todos los estados. Pues justamente lo que vamos a abordar en este primer video es ese conjunto de malas interpretaciones. Nuestro enfoque, nuestra forma de ver, de interpretar las relaciones económicas internacionales, el que vamos a aplicar en nuestra asignatura, es el enfoque de la economía política de las relaciones internacionales. Es decir, como ciencia o área que estudia la relación entre el poder político y la economía de un país para entender cómo los estados administran la economía considerando variables sociales y políticas.
Se trata de una concepción histórica y estructural del mundo, cómo éste se inició, se organizó, cómo evolucionó y cuál es su estructura. Obviamente tenemos en este abordaje una mirada histórica. Y lo primero es aclarar dónde está el origen de ese sistema internacional de estados. Este sistema internacional nació en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia, donde un grupo de estados de Europa Occidental, después de haberse hecho la guerra durante 30 años, se firman un compromiso entre ellos en el que se acuerdan, se convienen entre sí un conjunto de principios. Vamos a retener tres que son fundamentales. El primero es la soberanía territorial. El segundo, la autonomía en la forma como cada estado regula sus asuntos internos. Y el tercero, la no injerencia de otros estados en sus asuntos internos. Sin embargo, para cuando este orden de los estados fue reconocido, en una guerra que comenzó por razones religiosas, pero terminó siendo una guerra por razones políticas, hacía ya más de 100 años que existía otro orden, el primer orden económico mundial, que unificó económica y comercialmente el mundo a partir de la llegada de Colón a América en 1492 y la llegada de Vasco da Gama a la India en 1498. Desde entonces, a comienzos del siglo XVI, se organizó una red de comercio e intercambios diversos entre las distintas regiones del mundo, cuyo centro de dominación estuvo ubicado en Europa Occidental. Entonces concluimos que el sistema internacional de estados tiene su propia historia y veremos cómo esa historia no es considerada por la ideología y la academia de los países poderosos. Ellos ponen en lugar de la historia determinadas concepciones del mundo o teorías. Lo paradójico es que esas teorías son reproducidas incluso en nuestra propia academia. La segunda cuestión. Todos nuestros países latinoamericanos fuimos incorporados a ese primer orden económico mundial como productores de productos primarios, agrícolas, metales y minerales, metales preciosos, oro y plata, maíz, piña, banana, papa, tomate, etc. Y fuimos incorporados al sistema político internacional como colonias, es decir, como territorios dominados por potencias europeas, lo que se traduce en que nuestra incorporación al sistema político internacional se produjo de manera pasiva. Fuimos incorporados a ese primer orden económico mundial como productores de materias primas, metales preciosos y productos exóticos, como decía, pero posteriormente por un nuevo bien de comercio que se denominó la esclavitud. En ese primer orden económico mundial se organizó una primera división del trabajo según las características geográficas. Esto porque en algunas regiones del mundo se producían o existían determinados bienes y en otras regiones
se producían bienes distintos. Pero también porque desde el siglo XVII los estados europeos no hacían esclavos a sus enemigos. Por tanto, esos esclavos fueron buscados en regiones a las cuales no se les reconocía como estados, es decir, no se les reconocían esas tres características que habíamos retenido al comienzo. En ese orden económico mundial, en un momento sucedió un hecho extraordinario que modificó 10.000 años de historia de la humanidad. Ese hecho extraordinario se llamó la Revolución Industrial. Ninguna región del mundo pudo escapar a las dinámicas y las lógicas de organización económica y las consecuencias políticas que derivaron de esa revolución. El primer resultado fue la configuración de una división internacional del trabajo de carácter profesional, es decir, entre países industriales y países no industrializados, que derivó en la formación de un eje binario de fractura, desarrollo-subdesarrollo. Como consecuencia de lo anterior, se fue configurando otro eje que integró lo económico y lo político y que conocemos como el eje norte-sur. Estos dos ejes de fractura, desarrollo y subdesarrollo, norte y sur, ponen en evidencia que las capacidades de los estados no son iguales. Y esto se refleja claramente en las relaciones económicas internacionales. A partir entonces de esta conclusión, los objetivos, agendas e intereses de la inserción económica internacional de los estados son necesariamente distintos según estén ubicados en estos respectivos ejes, sea el norte o el sur, sea el desarrollo o el subdesarrollo. Nuestro objetivo en las relaciones internacionales, como países latinoamericanos preocupados por la integración que nos dé más capacidades de poder y de decisión en el sistema internacional, nuestro objetivo como región, pero nuestro objetivo como países individuales debe ser el desarrollo. Comprender cómo hemos transitado ese camino hacia el desarrollo y las condiciones internacionales en que lo hacemos constituye el ethos, la razón de ser de este curso, la razón de ser de esta asignatura. Con esta introducción que espero haya despertado el interés de los cuestionamientos que surgen a partir de estas primeras grandes diferenciaciones, espero que se sientan atraídos para lo que va a ser entonces el desarrollo normal del punto de vista de los contenidos de nuestro programa. Espero que tengan mucha suerte y que esta asignatura les brinde aquellos conocimientos que ustedes aspiran para complementar su formación. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.